Gracias, Pastor Valenzuela. Voy a pedir a los hermanos que están muy atrás si se pueden hacer más adelante, pero a lo mejor allí ven bien los cuadros. Quédense donde quieran. Así es de que yo a veces si me mueven el cuadro un poquito más atrás, por favor, yo se los agradezco. Y gracias por quien me mandó el agua, por favor, se los agradezco mucho. Ahí está bien, gracias. Este tema es muy interesante y me alegro. Estaba viendo a ver si estaba el esposo del hermano Ortiz, pero no está, está por allá. Quería mencionar algo de Puerto Rico. Tuve el privilegio de estar en Puerto Rico varias veces, pero en una de las que estuve, me invitaron para hablar por televisión, por un auditorio, y todo fue muy interesante. Lo más interesante fue que me llegó un citatorio en donde 2 jesuitas querían hablar conmigo. Y yo le pregunté al presidente de la asociación qué le parecía si yo hablaba con ellos. Me dijo, sí. Le digo, ¿usted quiere? Le digo, yo claro, yo quiero hablar con ellos. Entonces dijo que sean en las oficinas de la asociación. Y entonces le dije, perfecto, que sean las oficinas de la asociación. Llegaron y eran 2 sacerdotes más o menos de mi edad. No, esto fue hace años atrás, así que en una edad todavía no tan madura. Así que la pregunta que me hicieron dice, queremos saber si usted verdaderamente es un ex sacerdote o es un impostor. Y para eso queremos hacerle unas preguntas. Primero, si habla latín. Y bueno, entonces empezamos. Le dije, ¿qué es lo que usted dice? Recíteme el Padre Nuestro. Entonces yo empecé, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, pane nostrum quotidianum, da nobis hodie, et divite nobis de vita nostra. Ya, dijo, ya es suficiente. Ok. El credo in unum Deum, Pater omnipotente, en factor in celi et terra. Bueno, casi todo, el yo pecador, confiteor de omnipotente, beate María siempre virgine, beato Micaelo arcángel. Bueno, suficiente. Dice, ahora díganos, ¿quién lo ordenó? Ya le dije, don Luis Cabrera Cruz, en tal fecha, en tal lugar, Entonces dice, creo que es suficiente. Le digo, y perdone, ¿a qué viene tanta pregunta para que yo le pueda probar que fui sacerdote? Dice, es que aquí hace tiempo estuvo un pastor, Samuel Bacchiocchi, que dice que fue graduado en la Universidad Gregoriana y es un impostor. Dice, nosotros somos jesuitas y hemos investigado todo lo de él y él nunca estuvo en la Gregoriana de Roma. ¿Qué es la Universidad Gregoriana de Roma? Es la máxima casa de estudios de los jesuitas para todo el mundo. Es diríamos el Andrews de nuestra universidad, de Andrews para los adventistas. Dice, y él no es verdad. Le dije, mire, eso yo no me meto en ese terreno. Lo que ustedes me vinieron a preguntar a mí si yo era un impostor, yo no soy impostor, se los puedo probar, se los he probado. Si todavía quieren hacer más preguntas, háganla. Dice, porque nosotros tenemos controlado todo en todas partes del mundo de lo que es la iglesia adventista. Y hermanos, esta tarde vamos a estudiar algo acerca de los jesuitas. A mí me han preguntado muchos hermanos en algunos países, especialmente en Argentina, me preguntaron si yo no era un infiltrado jesuita. Le dije, bueno, en primer lugar yo no era jesuita, yo era un sacerdote diocesano. Y para esto vamos a ver un poco. Puse de entrada, porque este es el estudio número 15 de mi serie que yo tengo del conflicto de los siglos. Y esto es importante, hermanos, que ustedes sepan, porque si ustedes han leído el conflicto de los siglos y no han entendido quiénes son los jesuitas, ahora lo van a entender. Es un poquito extenso, por eso se va a llevar 2 partes, y esta es la primera. Y ustedes saben que es primera vez en la historia que hay un papa que es jesuita. Nunca había habido un papa que fuera jesuita y ahora hay un papa que es jesuita, ¿verdad? Si me le arreglan un poquito ahora, hermanos, yo sé, ya, gracias. Primero déjenme hacerles un diagrama para que ustedes entiendan bien cómo es la estructura general de la iglesia, porque muchas personas venimos del catolicismo, especialmente los que no tuvieron que tuvieron la oportunidad de ser ni monjas ni curas, ignoran muchas cosas. En el diagrama ustedes ven que está Dios primeramente, después viene el Papa, que aparte de ser el Papa es el obispo de Roma, pero no es el obispo para que tenga la Basílica de San Pedro como catedral, no, es basílica.
¿Qué diferencia hay entre una catedral y una basílica? Basílica es donde han coronado un rey, viene del griego basileo, que significa rey. Entonces, por ejemplo, así en la Villa de Guadalupe, ¿por qué dicen que es basílica? Porque ahí coronaron a la Virgen. Así que donde coronan es basílica. Lo que no es una catedral, que quiere decir cátedra, es la cátedra del obispo. ¿Y cuál es la catedral del obispo, del Papa? No es San Pedro, esa es la Basílica de San Pedro. La catedral del obispo del Papa en Roma es San Juan de Letrán, que es una iglesia mucho más antigua aún todavía que la basílica actual. Luego se divide en arzobispos y abades. Los abades son los padres superiores de todos los monasterios. Así que ustedes ven allí la división entre cardenales y cardenales, después viene diócesis, obispos, parroquias, sacerdotes, clero secular. No voy a ir a mucho detalle para avanzar. Y luego están los frailes, las monjas y los monjes. Y eso se llama clero regular y el otro es clero secular. Yo no era del clero regular, yo era del clero secular. ¿Qué es la diferencia entre los monjes y el clero secular? Es que nosotros hacemos dos votos, el voto de obediencia y el voto de castidad. Y los monjes hacen 3 votos, esos 2 más el voto de castidad. ¿Cuántas órdenes religiosas tiene la Iglesia Católica como clero regular? Hermanos, es una cantidad increíble. Ni el mismo Vaticano tiene control. Están los agustinos, los carmelitas, los salesianos, los redentoristas, los franciscanos, los dominicos. Pero vamos a ver las congregaciones que son más antiguas o por lo menos que estaban más famosas. Está la de los dominicos, que se fundó en 1531 por Santo Domingo de Guzmán, español, 1531. Los dominicos se encargaron de la Inquisición, que en otra ocasión vamos a ver qué es la Inquisición, que es mala llamada la Santa Inquisición. De santa no tuvo nada, de condenada sí tuvo mucho, ¿verdad? Pero de santa no tuvo nada. Después están la de los franciscanos, que fue fundada por San Francisco de Asís. Ese fue en el año 1532. En 1533 los mercedarios y la de los jesuitas en 1568. Nos vamos a ir en la de los jesuitas, que es lo que vamos a ver. Después, con el tiempo, si Dios nos da vida y ustedes vienen, pues van a escuchar muchas otras cosas. Ignacio de Loyola, él fue el que fundó a los jesuitas. Dice que fue fundador de la Sociedad de Jesús, Societatis Jesus en latín. Su objetivo era crear una organización que llegara a todas partes del mundo y lograr que cada soberano y todos sus súbditos fuesen vasallos de Roma, o sea, del Vaticano, y esta a su vez dependiera de los jesuitas. O sea, ellos querían tener un control. Los jesuitas, mis hermanos, tienen más años de estudio que cualquier otro sacerdote. Tienen de 17 a 21 años de estudios. Su servidor tuvo 13 años después de la secundaria. Pero los jesuitas después de la secundaria, tienen 17 a 21 años. Depende de la carrera doble que van a estudiar. Son personas muy preparadas. Segundo, para ser jesuita no puede ser cualquier persona. Tiene que ser hijo legítimo. ¿Qué quiere decir? Todos son legítimos. Pero ¿qué quiere decir? Que sea de padre y madre bien casados, no divorciados, no separados, no en amaciato. Tercero, no importa que sea gordo, flaco, de color, de amarillo, rojo, lo que sea, eso no importa. Que sea chaparro, gordo, no importa tampoco. Pero que no tenga ningún defecto físico. Que no sea tuerto, que no le falte una mano, que no le falte un pie. Eso sí es indispensable. Pero lo más importante es que tenga una capacidad de inteligencia que sea el máximo de 10. Para eso le hacen un examen de admisión. Cuando su servidor le nació,
en una época de juventud de irme de misionero y quería irme al África con los padres combonianos, otra orden religiosa. Otro compañero mío le dio por querer irse de jesuita. Mi rector, ya saben, le conté la historia, me dijo, bueno, ve y convierte primero al chino de la esquina de la tienda y si lo convierte te dejo ir con los combonianos. Pero pues dije, no, era budista, no lo pude convertir, ni traté tampoco. Y el otro compañero se fue a México con los jesuitas, pero no pasó el examen, sacó 8 y ellos quieren 10. Tienen que ser personas muy inteligentes, muy capaces, porque deben aprender demasiadas cosas, sobre todo el control de muchas otras cosas. Ignacio de Loyola nace en 1491, vísperas, no quiere decir que un día, o sea, un año antes del descubrimiento de América, en el pueblo de Azpeitia. Ahorita lo vamos a ver dónde está ubicado en el mapa de España, porque si nosotros apenas nos recordamos dónde nacimos en México, ¿verdad? Menos en España. En la provincia vasca de Guipúzcoa, en la parte norte de España. A los 16 años sus padres lo enviaron a servir como paje de Juan Velázquez, el administrador del reino de Castilla. Allí es donde tal vez le nace la vocación de ser un militar. Allí está la Flecha Roja, casi colindando con Francia, y que más tarde iba a intervenir él en una guerra contra los franceses. Ahí ven en la parte norte de España, allí nació Ignacio de Loyola, que ya vieron el nombre. En mayo de 1521 entra en una batalla y le dan un cañonazo en un pie. Y esto le va a llevar a que esté en cama casi 2 años, sufriendo mucho, porque no había los adelantos que ahora hay, ¿verdad? Si la sierva del Señor, la hermana Elena G. de White, cuando se rompió la cadera en Santa Elena, hubiera sido en estos tiempos, la hermana White todavía estuviera viva, ¿verdad? Pero en su tiempo no. Por eso un día una hermana por ahí se rompió una cadera y llegó una hermana y en lugar de darle ánimo le dijo, uy hermana, se va a morir. De eso se murió la hermana White. Así de que no demos de ese tipo de ánimo, ¿verdad? Pero dice que allí en la cama se puso a leer Ignacio de Loyola muchas vidas de santos. No había televisión, no había internet, no había todo ese juego que tenemos ahora de saber los chismes de todo mundo, ¿verdad? A través del teléfono. No había nada de eso de entretención. Hay que se ponía a leer vida de santos. Y claro, inspira. Si usted se pone a leer pura vida de militares, acaba por querer ser militar. Pero él se puso a leer vida de santos y sintió una espiritualidad. Muchas veces la lectura, hermanos, depende de lo que usted lea, en lo que lo hace. Yo una vez me puse a leer un libro de misterios y me puse nervioso, dice, jamás leo yo estas cosas. Pero cuando leo libros de inspiración de hombres que progresaron, usted se siente con deseos de progresar. Pues allí Ignacio de Loyola tiene. Y se cuenta la historia que él odiaba a los moros. Hasta el día de hoy en España hay problema. A los que son de origen musulmán les llaman moros. Y a los judíos que estaban en España les decían marranos. De allí se viene la palabra que nosotros usamos para los puercos, para los cochinos, marrano. Y a los españoles les dicen payos. Así que cuando vaya usted a España, ni diga moro, ni diga payo, ni diga marrano, porque todas son palabras insultativas, ¿verdad? Así que nosotros en México a los españoles decimos gachupines, que tampoco no es muy agradable, ¿verdad? Pero cuando vaya a España evite todas esas palabras, no se las diga porque son insultativas. A nadie le diga moro porque se insulta también. Así que, pero él le tenía un poco de odio. ¿Y por qué odiaba Ignacio al moro? Porque no creían en la Virgen y él era muy mariano. Y dice que una vez iba en el camino conversando en su caballo y al lado iba un moro y el moro le dijo, pues yo creo que existió María pero no fue virgen. Eso fue suficiente porque lo iba a matar. Pero dice que de momento tuvo una visión y le dijo, no mates al moro. Dice, porque no te vas a manchar las manos. Y en esa visión él se detuvo y dijo, bueno, voy a soltar mi caballo. Si mi caballo sigue al moro, voy y lo persigo y lo atravieso con la espada. Pero si mi caballo no sigue al moro, entonces lo dejo en libertad. Y el caballo parece que no siguió al moro y lo dejó libre. Eso cuenta las historias de la vida de Ignacio. Estamos viendo una vida rápida de él. La experiencia de Manresa es otra historia. Él después allí en Manresa dice que recibió la visión y que le dijo que formara una congregación y varios monjes, entre ellos Francisco Javier fue uno de los primeros que le siguieron y ya
Antes no tenían que estudiar tantos años para ordenarse sacerdotes, sino que rápido se ordenó y el Papa lo aprobó enseguida su congregación, porque eran dos objetivos que tenía. Uno, ser bien obediente al Vaticano, defender al Vaticano, defender a la Iglesia Católica, y segundo, luchar contra el protestantismo. Y mis hermanos, alguno dirá, ¿hay infiltración jesuítica dentro de la Iglesia Adventista? Sí la hay. Ahora, ¿alguno piensa que un sacerdote se va a sacrificar y meterse de miembro? No. La infiltración es más inteligente y yo les puedo demostrar muchas infiltraciones que tenemos y ni cuenta nos damos. Pero van a ver más adelante. La aprobación formal de esta nueva orden fue concedida por el Papa Juan Pablo III. El 27 de septiembre de 1540 se llamaron a sí mismo la Compañía de Jesús, en latín Societatis Jesu. Y ustedes saben que uno de los objetivos de ellos fue la educación y empezar a crear las primeras escuelas. Ustedes saben, la Universidad aquí de Los Ángeles de abogados, ¿cómo se llama? De Loyola. Y ustedes van a cualquier país y van a encontrar las grandes universidades son de Loyola. Y él puso como lema ad maiorem Dei gloriae, a la mayor gloria de Dios. Ese es el lema de los jesuitas. En 1548 empieza a fundar la primera escuela. Les vuelvo a repetir, en Roma está la universidad más grande que puede tener el mundo jesuítico. Murió el 31 de julio de 1556, pero ya había dejado establecida la orden y las reglas para que funcionaran los jesuitas. Uno de los principios de él, el carácter y la filosofía de los jesuitas es el siguiente, esto es muy importante. Dice, debo dejarme guiar y mover como el pedazo de cera se deja manejar. Debo de ser como el cadáver que no tiene voluntad ni criterio, como un pequeño crucifijo que se deja llevar de aquí para allá sin dificultad, como el bastón en las manos del viejo que se queda donde aquel lo pone y donde mejor uso puede hacer de él. Así debe ser la obediencia de los jesuitas. Entonces el lema es preinde ad cadáver. Dice, como un cadáver debe ser la voluntad de un jesuita. Lo que diga el Padre Superior. Ustedes saben, ¿cuántos estudiaron historia de México? Sean sinceros. El que no, pues no estudió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ustedes recuerdan que hubo una persecución en México sobre todo lo que era católico y se llamaron los cristeros. Después de los cristeros pasó a llamarse sinarquismo. Después de sinarquismo empezó Acción Nacional y después de Acción Nacional actualmente es el Partido Acción Nacional, el PAN. Esa es la historia. Pero cuando Benito Juárez, que fue seminarista católico, y vio el abuso de la Iglesia Católica a tal grado que en la ciudad de Puebla todas las casas eran del clero, o de los dominicos, o de los franciscanos, o de los agustinos, o de los redentoristas, o de alguna orden. Entonces mandó suprimir, Benito Juárez puso las leyes de reforma. Y en las leyes de reforma dijo que ningún sacerdote más era ciudadano mexicano, y expulsó a todo el clero que no fuera mexicano. Y cerró los seminarios y privatizó todas las iglesias y todos los conventos. Entonces no había seminarios, no iba a haber sacerdotes. ¿Qué iban a hacer? Entonces en Nuevo México, donde yo estuve, en un seminario en una ciudad que se llama Montezuma, allí puso un seminario grande. Tuve la oportunidad, como estuve 4 años en Nuevo México, de ir a ver ese lugar de Montezuma que está a 50 millas de Santa Fe. Y allí vi, claro, ya no es seminario, ahora es el edificio, pero yo conocí el edificio donde estuvo el seminario en el exilio, porque ningún seminarista había en todo México. ¿Y quiénes lo manejaron? Los jesuitas. Todos los libros de texto de los seminarios escritos por los jesuitas. Todos los ejercicios espirituales para sacerdotes, monjas y seminaristas, ¿quién los dicta? Los jesuitas. Tienen un control completo
Pero ¿qué pasó con los jesuitas? Vamos a ver más adelante. Vean la historia. Y estamos a grandes rasgos, hermano. No crean que estoy yo ahondando en una historia que yo tengo como 5 tomos, hablando de los jesuitas. Pero ustedes con que comprendan esto va a ser gran bendición. Napoleón Bonaparte dijo: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Napoleón no los quería. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto universal, poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el superior general de los jesuitas. Ustedes saben que todos los movimientos que la Iglesia Católica tiene viene de los jesuitas. Los Caballeros de Colón, fundado por jesuitas. El Opus Dei, fundado por los jesuitas. Ahorita va a decir: ¿y qué son los Caballeros de Colón y qué son el Opus Dei? Hermano, no se pierdan estas reuniones, porque todo eso en algún tiempo lo vamos a explicar y ustedes van a quedar expertos, van a saber muchísimas cosas. Bueno, en 1773, este Papa, Clemente XIV, que yo creo no había peluqueros en su tiempo, porque miren qué melenudo estaba, ¿verdad?, abolió la orden de los jesuitas mediante la bula. La bula es un documento oficial que se llama Dominus ad Redentur. El Señor Redentor desbandó a los 23,000 jesuitas. Ya para esa fecha había 23,000 jesuitas que existían en el mundo, y puso a su padre general y a sus consejeros en prisión en las mazmorras papales. Es la única orden religiosa que el mismo Papa dijo: no más, vamos, y sus directores los metió a la cárcel, el mismo Papa. ¿Por qué? Porque se estaban rebelando contra la misma autoridad del Vaticano. Desde entonces se empezó a llamar al padre general de los jesuitas el Papa Negro. ¿Por qué Papa Negro? Porque él usa la sotana negra y el Papa usa la sotana blanca. Cualquier otra invención que ustedes escuchen no es verdad, es por esa la razón. Desobedeció. ¿Se acuerdan de la colonización de las tierras de California? El padre Quino era jesuita y empezó a colonizar la Baja California. Pero en esta fecha suspende la obra y el padre Quino no puede continuar. Entonces la Iglesia Católica manda a Fray Junípero de Serra, que estaba en Guatemala, fundando misiones allá. Le dijo: ya que estás haciendo también, tú y tus misioneros se vienen a la Alta California, o sea, para este lado, y viene a pie desde Guatemala, pasa por Zacatecas, Fray Junípero de Serra, tomando su tiempo, y llega a colonizar y empieza aquí en San Isidro. Y de San Isidro hasta el norte de California funda las 19 misiones. Entre las misiones, pues aquí tenemos aquí en Los Ángeles San Gabriel, San Fernando, y está San Juan Capistrano, Santa Rosa de Lima, y ahí siguen todas las misiones fundadas por Fray Junípero de Serra. ¿Por qué no hicieron santo a Fray Junípero de Serra? Porque cada misión dice que dejaba un hijo, ¿verdad? Así que no se portó muy bien por eso. Expulsión de los jesuitas también de España y sus colonias, así que también los expulsaron. Pero Pío VII, 41 años más tarde, en 1814, este Papa decidió que el papado tenía necesidad de los jesuitas, por lo que los resucitó. Los revivificados jesuitas empezaron de nuevo desde el principio, con celo renovado por servir al Papa y hacer su voluntad. Pero duraron 41 años castigados. Y fíjense el poder para volver a resucitar. Después de 41 años, cualquiera hubiera pensado: se exterminaron, se acabaron. No se acabaron, ellos continuaron. Y uno de los grandes poderes de la Iglesia Católica son los jesuitas hasta el día de hoy. El marqués de Lafayette, que fue militar y político francés, escribió: en mi opinión, en cuanto a si las libertades de este país, o sea, los Estados Unidos de América, llegan a desaparecer, habrá sido por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, ya que son los más astutos y peligrosos enemigos de las libertades civiles y religiosas. Ellos han instigado la mayor parte de las guerras en Europa. Cuando yo hablé con los jesuitas en San Juan, Puerto Rico, aquellos 2 jesuitas que le dije en la asociación, ellos me dijeron: ¿cuántas iglesias adventistas había en Puerto Rico? ¿Cuántas librerías había?
¿Cuántos pastores? Me dio más datos los jesuitas que el presidente de la conferencia. Para que vean ustedes el control que tienen, no solamente de la iglesia adventista, de todas las demás iglesias evangélicas. Ellos se tienen especializados en dedicar y buscar la forma de detener el avance evangélico. ¿Por qué cree que surgió ahora un papa jesuita? ¿Por qué cree que va a empezar a viajar y empieza a viajar por los países más fanáticos católicos? Porque su lema es detener el avance evangélico. Empezó por Brasil. Porque en Brasil el despertar evangélico es tremendo, el despertar adventista es tremendo. Entonces empezó por retener, ha seguido con Ecuador, después siguió con Bolivia y después con Uruguay. Países que son meramente católicos, entonces dijo, aquí yo tengo que apoyarlos y tengo que parar el avance evangélico. Es increíble en Brasil la cantidad de iglesias adventistas que hay, pero él está haciendo su parte. John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, miren lo que dijo en 1735 a 1801 que vivió. No me agrada la reaparición de los jesuitas. Si ha habido una corporación humana que merezca la condenación en la tierra y en el infierno, es esta, la Sociedad de Loyola. Eso está escrito en la historia. André Dupin, un filósofo, dijo: la Sociedad de Jesús es una espada cuya empuñadura está en Roma y la punta está en todas partes, en donde ustedes se imaginan. Y ahora viene la sierva del Señor. Esto es importante. Dice: pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. O sea, la Reforma protestante. Dice: una vez que pasó eso, entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. Yo a veces pienso que Satanás, nuestro Dios, está ante un tablero de ajedrez. Satanás mueve una pieza, nuestro Dios le da jaque mate en otra. Satanás mueve otra pieza, el Señor le da otro jaque mate. Y entonces, pero Satanás no duerme. Él está siempre activo y está siempre buscando con astucia ganar terreno. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Y continúa la sierva, dice: para los jesuitas ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuos, estudiaban el arte de adueñarse de las riquezas y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Conflicto de los siglos, página 249. Y mis hermanos, actualmente, bajo el Opus Dei, fíjense cómo trabaja el Opus Dei. El Opus Dei, una organización formada por los jesuitas, es un sistema económico, político, social. Y en Venezuela y en Colombia encontré a hermanos adventistas que eran parte del Opus Dei. Dice, porque el Opus Dei le dice: tú puedes ser de cualquier iglesia, pero tú eres parte del Opus Dei. Y hermanos creen firmemente en el Opus Dei. Yo hablé con varios en la ciudad de Cali, Colombia, y le dije: ¿cómo usted es del Opus? Dice: no, es que nosotros no tenemos que estar ligados con la iglesia católica, podemos ser adventistas, pero eran parte del Opus Dei y tienen muchas cosas secretas. Es más, también están unidos hasta cierto punto con la masonería. Y entonces me dijo: la hermana White era masona, me dijo uno del Opus Dei. Dice: ve a ver la tumba, ahí está el obelisco, símbolo de los masones. Y en fin, tienen unos argumentos terribles. Y ustedes vayan al internet, hermanos. No sé si ustedes escuchan algunos sermones o van al internet y lejos de estar chismeando con otros hermanos ven cosas útiles. Allí está Esteban Bor. Esteban Bor fue mi compañero en Colombia. Pastor Leighton, Bernardo Rodríguez y Esteban Bor estábamos en el mismo curso teológico en Medellín, Colombia. Y Esteban Bor acaba de jubilarse el 1 de julio aquí en Fresno. Pero ya le sacaron en internet que ya está renegando de la iglesia adventista. O sea, todo el que declara y dice las verdades que hay, los males que hay en nuestra iglesia, lo señalan. Porque
quieren arrullar la iglesia con ciertas cosas que no van con nuestra iglesia, que no van con la doctrina original de la iglesia. Hay algunos hermanos, y ustedes vieron los que querían a favor de que se ordenara a la mujer. Todos los Países Bajos, y ya les saben por qué son bajos, porque están bajo el nivel del mar, no porque están chaparra, hay gente chaparra, no, se llaman bajos, están bajo el nivel del mar, que es Bélgica, Holanda, Suiza. Acaban de declarar que a ellos no les importa que la conferencia general diga que la mujer no se puede ordenar, que ellos van a seguir ordenando mujeres. Entonces el espíritu de rebeldía. Entonces otros están luchando que se le quite ya a la iglesia adventista, que ya nada más se llame iglesia adventista, que ya no se llame del séptimo día.